Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de Rávena, la ciudad donde el Imperio Romano se negó a morir. Durante siglos hemos repetido una idea cómoda, que el Imperio Romano cayó en el año 476 y que, a partir de ahí, Europa entró en una larga noche oscura. Pero esa historia tiene grietas y una de las más fascinantes se encuentra en una ciudad italiana que, en pleno siglo VIII, seguía viviendo como si Roma nunca hubiera desaparecido. Mientras gran parte de la península itálica estaba fragmentada entre reinos germánicos, guerras locales y un poder papal todavía débil, Rávena funcionaba como una cápsula del tiempo imperial. No era un recuerdo arqueológico, era un sistema vivo. Y eso la convierte en una de las anomalías históricas más sorprendentes de la Alta Edad Media. En el siglo VIII, Italia no era Italia. Era un mosaico de territorios, reinos lombardos, enclaves bizantinos, ciudades semi-independientes y una Roma que sobrevivía más por prestigio que por poder real. En ese contexto, Rávena ocupaba un lugar único. Había sido capital del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y cuando Occidente colapsó, Rávena no cayó. Simplemente cambió de manos. Pasó de convertirse en la capital del exarcado de Rávena, el principal enclave del Imperio Romano de Oriente, al Imperio Bizantino en Italia. Lo extraordinario es que siglos después de la supuesta caída de Roma, Rávena seguía funcionando como una ciudad imperial romana. En Rávena no gobernaban caudillos locales ni reyes guerreros, gobernaban funcionarios imperiales. La ciudad estaba dirigida por un exarca, representante directo del emperador de Constantinopla. Se seguían utilizando leyes romanas, impuestos de tradición imperial, títulos administrativos heredados de siglos anteriores y un sistema burocrático escrito y formal. Mientras en otras zonas de Europa el poder se transmitía por la espada, en Rávena se transmitía por documentos sellados. Eso la convertía en una rareza. Una ciudad gobernada por normas, no por linajes de guerreros. Culturalmente, Rávena tampoco encajaba con su entorno. Sus iglesias, palacios y edificios públicos estaban decorados con mosaicos imperiales que representaban emperadores, funcionarios y rituales de poder típicamente romanos y bizantinos. No eran obras nostálgicas, era propaganda política. Rávena se presentaba a sí misma como lo que creía ser. Roma seguía aquí. Incluso el ceremonial, la vestimenta de las élites y la liturgia estaban mucho más cerca de Constantinopla que del resto de Italia. La supervivencia de Rávena resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta su contexto geopolítico. La ciudad estaba rodeada por el reino lombardo, una potencia germánica que dominaba gran parte del norte y el centro de Italia. Los lombardos no eran romanos, no compartían su cultura administrativa ni su visión del poder. Para ellos, Rávena era un cuerpo extraño. Durante décadas, la ciudad vivió en un equilibrio precario, protegida por su prestigio imperial, defendida por murallas, sostenida por su conexión marítima con Oriente. Era una isla romana en un mar que ya no lo era. Paradójicamente, la existencia de Rávena influyó directamente en el futuro de Roma y del papado. Mientras el papa dependía teóricamente del emperador bizantino, en la práctica estaba aislado. Cuando los lombardos amenazaron Roma y Constantinopla no pudo responder, el vacío de poder dejó claro algo fundamental. El Imperio Romano ya no podía proteger Italia. La caída de Rávena en manos lombardas en el año 751 marcó un antes y un después. Ese acontecimiento empujó al Papa a buscar un nuevo aliado, los francos, y de esa alianza surgirían los estados pontificios y el nuevo equilibrio político europeo. Rávena no solo fue una supervivencia del pasado, fue el detonante de un futuro completamente distinto. Rávena incomoda a los relatos simples, demuestra que Roma no cayó de golpe, la Edad Media no empezó de manera uniforme y el poder administrativo sobrevivió mucho más de lo que creemos. Es una historia menos épica que una invasión bárbara, pero mucho más reveladora. Si este episodio te ha despertado curiosidad por cómo se transformó el mundo romano en la Europa medieval, en la bio del episodio encontrarás una recomendación de lectura que creemos especialmente útil para profundizar en este periodo clave. Se trata de un libro que ayuda a entender cómo el Imperio Romano no desapareció, sino que se transformó y cómo ciudades como Rávena fueron esenciales en ese proceso. Si lo compras desde el enlace de la descripción, os lo agradecemos
y estaréis contribuyendo directamente a que Ciencia y Saber pueda seguir produciendo episodios como este con rigor histórico y sin simplificaciones. En definitiva, Rávena no fue una ruina ni un eco, fue un organismo vivo que mantuvo encendida la llama romana cuando casi toda Europa la había apagado. En el siglo VIII, mientras el mundo cambiaba de idioma, de leyes y de dioses políticos, en Rávena todavía se gobernaba como en la antigua Roma, y esa resistencia silenciosa nos recuerda algo fundamental. Las civilizaciones no mueren cuando caen sus emperadores, sino cuando dejan de funcionar sus ideas. En Rávena, Roma siguió funcionando durante siglos. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting.